Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches para algunos. Esperamos que el Señor les esté acompañando, bendiciendo. Nosotros acá, un poco ya ha llegado la noche con un poco de frío, quizás, pero pensamos en nuestros hermanos que están allí en Estados Unidos sufriendo, pasando por esta tormenta tropical. Tenemos varios hermanos en la trayectoria del, del tornado, de la tormenta, y yo no sé si está nuestra hermana señora Mayra, la vi conectada, yo no sé si ella está en la dirección pero bueno, que esperemos que el Señor le esté acompañando, le esté guardando, le esté ayudando en todo a ella, a su familia, si es que están en esa dirección y bueno, y a todos los hermanos, que el Señor esté protegiendo y guardando de todo este mal que se puede estar experimentando. Los quiero llevar en esta, yo sé que muchos esperaban a nuestro hermano Renzo, no quiero defraudarlos, yo tampoco quiero estar defraudado, pero vamos a leer juntos la palabra de Dios, independiente del hermano que esté, mientras la palabra de Dios sea abierta, mientras la palabra de Dios sea leída, mientras podamos escuchar tanto el que habla como los que escuchan, estar a los pies de nuestro Dios, a los pies de nuestro Señor para leer su palabra, para meditar en ella, para contemplar y que la palabra de Dios nos lleve a contemplar a nuestro Señor. No hay otro propósito. Si leemos las Escrituras y eso nos centra en el Señor, podemos terminar la lectura, cerrar nuestras Biblias e irnos tranquilamente y nos iremos con el gozo de que el Señor nos ha hablado por medio de su palabra. Así que vamos a meditar, vamos a leer, vamos de nuevo al libro de los Hechos. Hemos estado considerando el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Hemos estado meditando en la iglesia primitiva, la fortaleza de la iglesia primitiva, la fuerza que obviamente no estaba en ellos, sino que venía del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, hombres llenos del poder de Dios, guiados por el Espíritu Santo, centrados en la palabra, salieron para enseñar, salieron para predicar, salieron hacia la gente que les rodearon o les rodeaba muchas veces o aún más allá de las ciudades y localidades en que ellos habitaban, salieron de sus lugares por amor del Señor. El Señor permitió en algunas ocasiones la persecución y cuando la persecución llega, los hombres huyen. Los creyentes muchas veces huyen también. Pienso en Afganistán, pienso en la palabra sembrada en todo este tiempo, 20 años, donde muchos creyentes pudieron compartir el Evangelio, pudieron entregar la palabra, se dieron tiempo para entregar un folleto, y fíjense, para ellos, presentar un nombre que en general es desconocido, el nombre de Jesús. Digo en general porque el mundo musulmán no tiene la concepción de quién es Jesucristo a partir de las Escrituras. Ellos tienen el Corán, ellos tienen la revelación de un profeta. Jesús para ellos es un profeta, un maestro, un gran maestro, un gran profeta,
y para ellos termina ahí. Y muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros queridos que llevan por amor del Señor, sembrando el nombre de Cristo, llevando el nombre del Señor a aquellos que ellos pueden compartir. Bueno, producto de la toma de la ciudad principal, de la capital de Afganistán, Kabul, por parte de los talibanes, ellos implantan su doctrina, su doctrina extrema, someten a todo el pueblo y allí no hay espacio para los creyentes. De hecho, en el Corán son llamados no son inconversos para ellos, sino que son idólatras, son infieles. Para ellos gracias, me soplaron por ambos lados, son infieles. El Corán habla de infieles y más aún textualmente en el Corán menciona que cuando llega la fiesta, al final de la fiesta, salgan ellos a convertirlos, que vayan sobre los infieles. Si ellos fueren sometidos, someterlos, dice, e implanten esta doctrina sobre ellos y persíganlo. Si ellos se rehúsan, persíganlo hasta donde estén. Bueno, y así ellos se han propagado desde los inicios, sometiendo a los pueblos, sometiendo a las naciones, sometiendo a las tribus, y antes conquistaban por guerras, y ahora principalmente entran a las ciudades. Europa está lleno de musulmanes, y llegan con sus doctrinas y siembran la doctrina al interior. Pero me quiero pensar en muchos de ellos que llegan y comparten el Evangelio de nuestro Señor. Hay unos estudios que dicen que en promedio una persona musulmana, un árabe musulmán que se cría en la religión musulmana y que escucha el Evangelio, pueden pasar en promedio 5 años. Hablaba con hermanos árabes, creyentes árabes, y ellos tienen este dato, 5 años más o menos, para que ellos puedan recibir la enseñanza, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, derrumbar, porque el poder de Dios tiene ese poder de derrumbar fortalezas, derrumbar muros, y resplandezca la luz de Cristo. Entonces, pensaba en esta dualidad, en estos hermanos que huyeron, muy tristes, muchos llorando, pero el Señor permite en muchos casos la persecución para llevar el Evangelio a otros lugares. A veces estamos muy cómodos en nuestro entorno y el Señor permite circunstancias para llevarnos a otros lados, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con el único propósito que aquellos que escuchan se conviertan al Señor. Y nosotros hemos estado considerando a los primeros creyentes de la iglesia primitiva, y hemos estado centrados en ese mensaje que ellos han compartido, el mensaje que ellos han predicado, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a judíos, a hermanos, como ellos les mencionan, que llevan una tradición religiosa, pero que se les presenta el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero que en esta reunión podamos quizás un poco pensar en esto, en el nombre de Cristo, en el valor que tiene el nombre del Señor. El nombre del Señor para aquel que escucha. ¿Qué valor da aquel que escucha el nombre de Jesús?
¿Qué enseñanza él puede albergar para que ese nombre, el nombre de Jesús, sea un nombre precioso o un nombre significativo y realmente llegue a ser un nombre trascendental en las vidas de ellos? Por el contrario, nosotros, que a lo mejor estamos habituados a leer la palabra de Dios, que estamos habituados a escuchar el nombre de Jesús y que lo usamos muchas veces. Yo no sé cuántas veces en el día usted ha mencionado el nombre de Jesús. ¿Cuán precioso es ese nombre para usted? ¿Cuán precioso es ese nombre para mí? ¿Cuán significativo es? ¿Qué valor damos a ese nombre? ¿Tiene un valor importante en nuestra vida? Y cuando hablo de nuestra vida, no tan solo en nuestra vida y en nuestro conocimiento, sino ese conocimiento que se traduce en albergar la palabra en nuestro corazón y obrar, y obrar. Entonces quiero llevarlos a volver a leer un poco de el nombre de Jesús en las bocas de los primeros creyentes. Y vamos a seguir centrándonos en los dos primeros discursos. Vamos a Hechos el capítulo 2. Hechos el capítulo 2. Es el primer discurso de Pedro cuando los creyentes reciben el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se posa sobre aquellos 120 y son revestidos de poder y salen o anuncian el Evangelio de Jesús. Entonces quizás hagámosle la pregunta a Pedro. Pedro, ¿qué valor tiene el nombre de Jesús para ti? El Señor le preguntó en una ocasión a Pedro. Pedro le dijo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Entonces Pedro le dijo, y algunos, Señor, dicen que tú eres un gran maestro, un profeta. Otros que tú eres un hombre importante, alguno de los grandes profetas que se ha levantado. Y el Señor le dice, pero ustedes, ¿y ustedes qué opinión tienen de mí? ¿Qué creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le entrega este mensaje y le dice, bienaventurado eres. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ese nombre fue significativo para Pedro, fue importante para Pedro, fue trascendental en la vida de Pedro. Y fue trascendental en este primer discurso. Y él presenta ahora a otros acerca del nombre de Jesús y de la persona del Señor Jesucristo. Él está en el primer discurso, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 21. Pedro sigue hablando. Pedro recuerda en los versículos anteriores, del versículo 22, lo que los profetas habían escrito acerca del Señor. Y termina el versículo 21 diciendo Pedro, hablándole a sus hermanos de raza, a los varones judíos, como dice el versículo 14, a todos los que estaban en Jerusalén, él les dice, el profeta dijo que todo aquel que invocare, versículo 21, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Está Pedro compartiendo acerca de esta gran verdad que había escrito el profeta, que todo aquel que invocara el nombre del
Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y fíjense, aquí Pedro ya está entregando a sus hermanos judíos en la carne, a los varones de Jerusalén, está entregando el mensaje del Señor Jesús. Y lo primero que él dice, este Jesús. ¿Por qué? Porque ellos le conocían como Jesús Nazareno. Ustedes conocen a Jesús Nazareno. Bueno, este que es, a lo mejor piensan que es un hombre para ustedes, él es un varón, dice, aprobado por Dios, y continúa abriendo el entendimiento y el corazón de ellos para presentar el nombre del Señor Jesús. Versículo 32. Después de recordar nuevamente al profeta o a los profetas y los salmos, dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si le preguntáramos a Pedro a esta altura, Pedro, ¿quién es Jesús para ti? ¿O qué aprecio tienes para con el Cristo? ¿O para con el Señor Jesucristo, como le conocemos a algunos? ¿O quién es Jesús para ti? Pedro dice, en el versículo 32 llama la atención que dice, a este Jesús. Y en el versículo 36 usa esta misma expresión, a este Jesús. A este Jesús. En el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios. Y el mensaje, el primer mensaje que Pedro entrega, está centrado en la persona de Cristo y está centrado en la cruz de Cristo. Y está centrado en lo que Dios ha hecho respecto de él. A este Jesús resucitó Dios. Jesús, en otras palabras, está diciendo, Jesús murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y dice, a este Jesús resucitó Dios y nosotros somos testigos de eso. Y lo que él está haciendo es dando testimonio de aquello que él había visto y aquello del cual ya estaba escrito en los profetas y en los salmos. A este Jesús, este es exaltado, dice, por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que vosotros veis y oís. A este Jesús resucitó Dios, y a este Jesús fue exaltado.
Y no tan solo resucitó Dios, y tampoco fue solamente exaltado, sino que termina en el versículo 36 con esta expresión: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para ustedes a lo mejor no tuvo valor y le llevaron a la cruz, pero para Dios, Dios a él le ha hecho Señor y Cristo. Señor, el Curios. Y cuando Pedro menciona estas expresiones, los judíos entendieron muy bien. Los judíos entendieron muy bien esta expresión, Señor y Cristo. Por eso que luego dice en el versículo 37, cuando ellos oyen esto, dice, se compungieron de corazón. O sea, ¿qué los llevó a ellos a compungirse de corazón? ¿Qué les llevó a ellos a afectar profundamente su corazón? El nombre de Jesús. Y que este Jesús es verdadero Dios y la vida eterna. Que a este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire el mensaje centrado en la persona del Señor Jesucristo y el mensaje centrado en la cruz de Cristo y lo que Dios había hecho en él. Y es el Evangelio. Es el Evangelio producto de este mensaje. Ya leímos que en el versículo 41 se añaden aquel día como 3.000 personas. Se convierten a Cristo. El nombre de Jesús tiene un poder transformador en las vidas de las personas que escuchan. Creo que yo les conté en algún momento la historia de un amigo muy querido africano que escuchó el nombre de Jesús sin conocerle. Y él quiso conocer ese nombre. Entendió que ese nombre era poderoso. Entendió que ese nombre era glorioso. Entendió que ese nombre era sin igual. Y no siendo creyente, quiso conocerle. Llegó a un lugar y pudo escuchar el Evangelio. Y ese nombre comenzó a ser precioso en su vida, hasta que él le reconoce como el Señor de su vida, como el Señor y Cristo. Como dice este pasaje, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy importante en la vida de este hermano fue oír el Evangelio de Jesús. A veces no sabemos, hermanos. A veces compartimos la palabra y no sabemos el alcance que tienen los que escuchan. Fíjense, nosotros no somos llamados a transformar las vidas de ninguno. Somos llamados a anunciar el Evangelio de Jesús. Dios hará la obra en aquel que escucha. Dios hará la obra en aquel que presta su oído y que recibe y que atesora ese mensaje oído centrado en la persona bendita del Señor Jesucristo y centrado en la cruz de Cristo como el Hijo de Dios, que es exaltado por la diestra de Dios y al cual Dios le ha declarado a él Señor y Cristo. Y se convierte en 3.000 personas. Hechos del capítulo 3. Vamos al versículo 12. Pedro está en otro lugar. Está en el pórtico de Salomón. Y allí nuevamente se reúne con varones israelitas. Antes les había llamado varones judíos. Ahora les llama varones israelitas. Dice el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, porque habían hecho un gran milagro. Dios había hecho un gran milagro a través de Pedro y de Juan. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato como cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y nuevamente en este segundo discurso de Pedro, ahora en el pórtico de Salomón, nuevamente se dirige a sus hermanos de raza y les llama varones israelitas y nuevamente los lleva al nombre y a la persona del Señor Jesucristo. Dice, versículo 13, Dios, el Dios de nuestros padres, y los lleva a la historia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él, nuestro Dios, le dice, Él ha glorificado a su Hijo Jesús. Y luego dice, Pedro sigue compartiendo la contemplación que él tiene del Señor. Dice, negasteis al santo y al justo, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nuevamente todos nosotros, dice, somos testigos. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí nuevamente este segundo discurso del apóstol está centrado en la persona del Señor Jesús. Pedro ha entendido que no hay otro mensaje. Pedro ha entendido que no hay otro nombre. Nombre glorioso, nombre importante, que pueda ser compartido y que sea trascendental en la eternidad de las almas de aquellos que escuchan. En una ocasión le preguntaba a un hermano joven misionero, repartiendo literatura en una ocasión, yo le preguntaba y le decía, David es su nombre, le decía, David, ¿qué sientes tú cuando tú compartes el Evangelio en un tratado, en una porción? Él decía, mira Marco, cuando yo comparto un tratado, un evangelio con una persona, yo pienso que esa persona puede estar a las puertas del infierno. Yo no sé qué va a pasar con esa persona después. Pero si esa persona es inconversa y recibe ese folleto, esa lectura que lo puede llevar al Señor, puede ser un alma que puede estar siendo rescatada de las puertas mismas del infierno.
Por lo tanto, cuando yo veo a todas estas personas recibiendo un tratado, yo veo almas que necesitan huir de una condenación eterna. Y eso es lo que el Señor mencionó cuando instruyó a los suyos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere. Y cuando la persona leyendo una porción o escuchando el Evangelio se convierte a Cristo, es arrebatar un alma del infierno. Y por tanto, el nombre de Jesús puede ser y debe ser valioso en la vida de ellos. Y por eso que el segundo mensaje de Pedro sigue estando centrado en la persona de Cristo. Sigue estando centrado en lo que es el Señor Jesús. Él es el santo y justo. No hay otro como Él. Él es Dios manifestado en carne. Juan dice, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Ese versículo nos lleva al sentimiento profundo que el Señor tiene por sus criaturas. Pero ese Jesús que tomó forma de siervo y que fue hecho semejante a los hombres, Él es sin pecado. Él es santo. Él es sin pecado. Él habitó en medio de los hombres. Jamás, Él dijo en una ocasión, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me puede acusar de pecado? Y todos aquellos que le rodearon salieron y salieron. Ninguno pudo acusarle, porque Él es santo, porque Él es justo. Abraham conoció en la antigüedad, conoció acerca de aquel que es justo. Dios es juez justo. Dios obra en justicia. El Dios o el juez de toda la tierra, dijo Abraham, ¿no hará lo que es justo? Y los hombres pensamos en Dios. Y a veces pensamos solamente en la cualidad de amor de Dios. Y es verdad, Dios es amor. Pensamos en la misericordia de Dios. Y decimos que nuestro Dios es muy misericordioso. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la misericordia de Dios? Dios es muy misericordioso y compasivo. Dios es perdonador. Y así es nuestro Dios. Pero también nos olvidamos de que Dios es justo. Y Él obrará en justicia. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? ¿Cuántas almas se burlan de Dios? ¿Cuántos rechazan en este día a Dios? ¿Cuántos dejan de lado a Dios y no entran en sus proyectos de vida? Bueno, es muy natural pensar en aquel que no conoce a Dios, ¿verdad? Que Dios no entre en la ecuación de su vida. Y a veces nos pasa, hermanos, a nosotros. En muchos de nuestros proyectos también Dios queda fuera. Y pensamos humanamente y tomamos decisiones humanas y proyectamos nuestra vida muchas veces sin consultar a Dios, creyéndonos autosuficientes. Pero Dios está ahí, Dios está cercano de todos aquellos que le invocan. Y aquí también Pedro dice que Él es el autor de la vida. ¿Cuántos hombres hay que toman la vida de otros hombres?
como si fueran hombres con autoridad de tomar la vida y quitar la vida de grandes o de pequeños, aún de pequeños en el vientre de su madre, y quieren tener toda la autoridad de hacerlo. Pero Dios es el dador de la vida, Dios da la vida, Dios quita la vida. Y Él es el Señor, nuestro Señor es el autor de la vida. Y Él es el Hijo, también dice Pedro en este mensaje de este segundo. Él es el Hijo. Él es el Hijo levantado. Él es el Hijo exaltado. Él es aquel, como dice otra porción, Él es aquel que tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, en este discurso, ¿saben? Capítulo 4, versículo 4, dice que se convirtieron 5.000 personas. 5.000 personas. 3.000, 5.000. Dios obrando en el pueblo. Dios usando a hombres, pecadores como nosotros, regenerados, hombres perdonados, hombres con vida nueva, para ser portadores de aquel nombre precioso. De aquel nombre precioso. Por eso que Pedro dice también en el capítulo 4, o los discípulos dicen en el capítulo 4, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Tremendo, tremendo Señor, tremendo nombre. ¿Y cuántas almas han sido alcanzadas para salvación por proclamar el nombre de Jesús? Cuán dulce el nombre de Jesús, cantamos. Sus bellas notas cantaré, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. ¿Es el Señor precioso para ti? ¿Ocupa un lugar importante en tu vida, en mi vida? ¿Cuál es el valor que le damos a la persona del Señor Jesús en nuestra vida? ¿Cuánto llena de nuestro corazón su nombre glorioso? Mire, Pedro escribe en su primera carta, y me gusta una frase que ahí aparece. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer esta porción del versículo 4 al versículo 8, pero hay una frase que quiero destacar y yo creo que ustedes van a saber cuál es. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Ahí hay una frase. Para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mire, la Escritura contiene esta frase: escogida y preciosa. Dice el versículo 4, Dios ha declarado delante de los hombres esta piedra desechada, para Dios es escogida y preciosa. La Escritura dice que es escogida y preciosa. Y versículo 7, para vosotros,
hablando de creyente, pues para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, y allí está la dualidad, los que creen y los que no creen. Para vosotros, los que creéis, y no es una pregunta que hace Pedro, es una afirmación. Para los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a los que fueron también destinados. Para vosotros, ¿qué dice Pedro? Para vosotros, Él es precioso. ¿Qué valor tiene el Señor en tu vida? ¿Qué valor tiene el Señor en mi vida? Los que creemos, Él es, dice Pedro, Él es precioso. Pedro ha experimentado en su vida altos y bajos. Y Pedro es casi como uno de nosotros, en ese sentido. Momentos muy altos espirituales, momentos muy bajos. Pero no importa en qué momento de nuestra vida, hermano y querida hermana, el Señor es precioso. Y a Él podemos recurrir. A Él podemos ir en cada momento de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Yo no sé qué circunstancias tú puedes estar experimentando. Problemas de salud, problemas familiares, problemas en tu casa, problemas con tus cercanos, problemas de trabajo, angustias muchas veces, tribulaciones en otras ocasiones. Hermano, no importa la circunstancia de tu vida que puedas estar experimentando, recuerda siempre, Él es precioso. Él es aquel que, estando en este mundo, veía las multitudes y era movido a misericordia. Era muy compasivo porque las encontraba a ellas, a las descarriadas, las encontraba como ovejas sin pastor. ¿Cuánto más tu hermano, tu hermana? Tú eres precioso para Él. Y Pedro dice que Él también puede ser precioso para ti. Considérale en tu vida. Hay otra versión que dice, así es ustedes los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Dios le ha exaltado a Él por príncipe y salvador. Este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor de tu vida, el ungido. Y Él quiere que valoremos su nombre, valoremos su persona. Para Dios, Él es precioso. Para las Escrituras, ha sido escogido y Él es precioso. Y Él también puede ser escogido y precioso en tu vida, en nuestras vidas. Qué tremendo, hermanos. Consideremos al Señor en nuestras vidas. Que el Señor esté en nuestros labios. Que el Señor ocupe un lugar importante en todos nuestros compartimentos de vida. Hay algunos lugares que lo tenemos cerrado exclusivamente para nosotros, en nuestro corazón. ¿Verdad? A veces tenemos un pequeño cofre y guardamos ahí muchos tesoros o algunos tesoros en nuestro cofre. Y cerramos el cofre y nos ponemos la llave escondido para que nadie entre a ese cofre. Bueno, a veces nuestra vida está llena de compartimentos y muchos de estos compartimentos los dejamos cerrados para que nadie entre.
pero dejemos que el Señor entre a todos nuestros compartimentos de vida. Él quiere ocupar toda nuestra vida, quiere que en nosotros esté y en nosotros esté ese aprecio permanente, constante, continuo en Él. Bueno, cuando ocurra esto, hermanos, pasará también lo que pasó en la iglesia primitiva. Fíjense, Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, predica, y no predica otro evangelio, no predica un evangelio diferente, no predica un nuevo evangelio, predica el único evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio que él recibe, que recibió de parte del Señor, que decía, id y predicad el evangelio. Y el contenido, la esencia del evangelio es Cristo. Y el propósito del evangelio es que las personas que escuchen sean afectados por el nombre de Cristo, encuentren en Él también que Él es el Señor, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo bendito de Dios, que Él es el varón aprobado por Dios, que Dios le ha hecho Señor y Cristo, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y aquí tenemos una responsabilidad. Cuando hablamos del Evangelio, cuando anunciamos del Evangelio, nuestro mensaje tiene que estar centrado en la persona de Cristo. Tiene que estar centrado en la cruz de Cristo y en la invitación. Pedro hace, en el segundo discurso, hace esta invitación a los que le escucharon de arrepentirse, de que Él es aquel que perdona. Así dice el versículo, Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mire el alcance que tiene el mensaje del Evangelio, el alcance que tiene el nombre de Jesús en la vida de aquellos que escuchan. Dios ha exaltado al Señor, a su Hijo, con su diestra por príncipe y salvador, con el único propósito, dice, de dar a Israel, no dice único, pero con el propósito de dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Pablo, y con esto vamos a terminar, vamos a Filipenses el capítulo 2. Allí está, bueno, Pablo escribiendo ahora a los creyentes, ya entregando un mensaje a los creyentes, para que la iglesia pudiese retener, para que la iglesia pudiese albergar, para que la iglesia pudiese considerar, para que la iglesia también pudiese transmitir. Nosotros estamos leyendo casi 2000 años después. Vamos a leer de Filipenses, Pablo escribiendo a los filipenses, escribiendo de este mensaje, que este mensaje nuevamente está centrado en la persona del Señor Jesucristo. Dice capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó
¿Se acuerdan lo que Pedro había predicado en su primer mensaje, en su segundo mensaje? Habló de la exaltación del Señor. Bueno, aquí está Pablo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará. Le ha dado un nombre, nombre glorioso, nombre precioso, nombre sublime. Le ha dado un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquí hay autoridad de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios será glorificado y es glorificado a través de la persona de su Hijo. Su Hijo, siendo anunciado, será glorificado por aquellos que escuchen el Evangelio de Jesucristo. ¿Tendrá valor ese mensaje para ellos? Si nuestro mensaje está centrado en aquel que es sin igual, cuyo nombre es excelso, es sublime, cuyas obras son preciosas y eternas, porque la obra de la cruz es la obra que puede traer eternidad, eternidad con Dios, al más vil pecador. Yo recuerdo a ese amigo que confesó a Jesucristo. Él fue precioso para él. O aquel otro creyente que siendo inconverso encontró un evangelio, el evangelio de Lucas, y empezó a leer. No conocía nada de Jesús, comenzó a leer. Y en ese evangelio, solo un versículo, allí encontró un nombre precioso. Y ese nombre era Jesús. Y ese nombre comenzó a ser significativo en la medida en que él iba avanzando en las páginas de ese librito, de ese evangelio. Y cuando termina de leer el evangelio, da su vida a aquel que sin conocerle, sin escuchar, leyó simplemente. Dios obró en su vida. Dios se reveló en su vida a través de esa lectura. Conoció al Señor Jesucristo y Él fue su Salvador y su vida cambió. Su vida fue transformada a partir de ese momento. Bueno, el apóstol aquí dice, Él es aquel que fue exaltado, tiene un nombre que es sobre todo nombre, no hay nombre que se le iguale, y ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros, hermanos, podemos confesar su nombre, podemos compartir a otros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es precioso, como dice Pedro, para vosotros Él es precioso. Hermanos, que el Señor sea precioso en nuestras vidas, que podamos buscarle, que podamos leer, que podamos aprender de Él, y en la voluntad del Señor vamos a seguir meditando un poco en su nombre y un poco más en sus hechos, como también lo vamos a encontrar en las primeras porciones del libro de los Hechos y también en los Evangelios. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, en nuestros corazones. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador del mundo.
porque Él es precioso. Para los que creen, Él es precioso. Y rogamos, nuestro Dios, que ese nombre sea significativo en las vidas de cada uno de los que estamos en esta tarde y hemos leído tu palabra. No hay otro como Él. Él es nuestro Señor. Podemos ahora postrarnos a sus pies. Podemos confesar su nombre. Podemos declarar que Él es el Señor, que Él es nuestro Señor y que nuestras vidas tienen sentido cuando pueden ser gobernadas por Él. Oh Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra leída y pensamos en aquellos familiares nuestros, nuestros amigos, para los cuales aún el nombre del Señor Jesús es indiferencia, para aquellos que están en sus pecados, para que ellos aprecien, para que ellos entiendan el Evangelio, para que el nombre del Señor Jesucristo sea revelado también en sus vidas para salvación. Te damos gracias, Padre, por la lectura de tu palabra en esta tarde, en el nombre precioso y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.